Pablo le dice, tú tienes que ser un ministro ejemplar, porque si tú trazas bien y con fidelidad la palabra del Señor, entonces debe repercutir en una vida testimonial ejemplar ante los demás. Y por eso que el ministro ejemplar o la iglesia ejemplar debe gozar de una vida distinguida. El versículo 12 dice la palabra del Señor: ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra. ¿Qué palabra? ¿La que normalmente hablamos? Mira que tus palabras ya no son las palabras que tú y yo hablábamos antes. Tus palabras han sido reguladas por el Evangelio, por las Escrituras, por la palabra de Dios. Tanto es así que han sido reguladas, por eso que el apóstol Pablo dice que en esa regulación que Dios ha hecho en nuestra vida, incluso en nuestras palabras, tus palabras tienen que ser con gracia y sazonadas con la verdad de Dios. Amén. Amén. Por eso que ningún mentiroso entrará al reino, ningún murmurador entrará al reino, ningún acusador entrará al reino. ¿Te das cuenta cómo Dios ha transformado nuestras palabras? Los ha moldeado para que tengan un vínculo con la verdad de Dios. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios, hermano. Da miedo a ustedes, hermano. Con la verdad, ¿cómo están tus palabras? ¿Cómo estás? ¿Cómo has venido al aniversario? ¿Cómo están? ¿Son palabras que sazonan? ¿Son palabras con gracia? ¿Son palabras que bendicen? ¿La blanda palabra aplaca la ira? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para y tardo para enojarse. Hasta nuestro carácter, si alguien es psicólogo, nuestro carácter, nuestro comportamiento lo ha moldado Dios. Por eso tú ya no eres iracundo. Dios ha hecho algo y es su palabra. Por eso es que acá dice ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor. Y el amor es de Dios, porque dice la Escritura que Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones. Por eso es que usted sabe perdonar, como Dios ha perdonado. ¿Cómo te ha perdonado Dios? Te ha perdonado y ha olvidado tus pecados, ¿sí o no? Y tú no puedes perdonar porque no olvidas lo que te han hecho. ¿Acaso así Dios te ha perdonado? Así Dios no te ha perdonado. ¿Cuándo vas a perdonar bien como Dios? Por eso vive resentido, amargado, frustrado. Dios te ha perdonado, te ha hecho hijo, te ha restituido, te ha dado herencia, te ha dado una patria celestial, te ha dado familia. Eso ha hecho Dios cuando te ha perdonado. Y tú no puedes perdonar así como Dios. Pero Dios dice aquí que tu amor sea como el amor, espíritu, fe y pureza. Eso es una vida distinguida de un ministro de Dios, de una iglesia ejemplar. Pero también el apóstol dice que cuando usted traza la palabra con fidelidad y es un ministro ejemplar o una iglesia ejemplar, no solamente debe llevar una vida distinguida, sino también usted debe estar ocupado. ¿En qué? En la lectura. En tres cosas importantes. Dice el versículo 13: entre tanto que voy, ocúpate. ¿En qué? En el TikTok, en la novela, en el chifa, en el mall. ¿En qué se está ocupando usted? En pelear con tus hermanos. Dice, ocúpate. La iglesia no es una iglesia ociosa. Ni los líderes ni los siervos de Dios son ociosos, porque ningún ocioso va a entrar al reino de los cielos. Mira la hormiga, perezoso. No seas dormilón, porque así vendrá tu pobreza como hombre armado. ¿Ves? Y tú duermes hasta las 10.
Miren lo que dice Dios. Ocúpate. La iglesia que está firme en la palabra, que está siendo una iglesia ejemplar, debe estar ocupada en las cosas de Dios. Y el apóstol dice, ocúpate en la lectura. ¿Cuál lectura? De la palabra de Dios. Nosotros casi no nos ocupamos en la lectura de la palabra del Señor, ¿verdad? Casi somos muy pocos en leer la palabra del Señor. Mire, hermano, ya. Pastor, yo no sé leer. Ya. No sabe leer. Ya. Pastor, tampoco sé escribir. Ya. Pero sí sabes oír. Cómprate una Biblia, audiobiblia, ya. Ya. Escucha, pues entonces. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. No tienes excusa, hermano. Y si fuese ciego y no ves, ponle ahí a tu oído la palabra del Señor. Si muchos creyentes escuchan música mundana, aquí no hay otra iglesia. ¿Y me escucha la palabra? Ocúpate en la lectura. ¿Y por qué te tiene que ocupar en la lectura de la palabra del Señor? Porque le va a ayudar a crecer como el varón del Salmo 1. Amén. Bienaventurado el varón, bienaventurado la iglesia que anda en consejos de malos. Amén. Que no anda, que no anduvo en consejos de malos. Miren que la palabra del Señor dice que transforma el alma. Y la palabra de Dios hace al que no es muy sagaz, lo hace sabio. El Salmo 19 dice eso. Qué interesante, hermano. Por eso es que a veces nosotros no pensamos bien. Como no leemos la palabra, tomamos malas decisiones. Y después venimos y le ponemos carga a los pastores de por mí. ¿Paso? ¿Ellos han tomado la decisión por ti? No. Tú has tomado una decisión porque no estás en la capacidad de leer la palabra de Dios y aplicarlo. Ocúpate en la lectura. ¿Qué más? En la... A eso sí somos pastor. Yo soy muy bueno exhortando, pastor. Y no es que usted venga con correa a renegar y a pegar a todo el mundo. Aquí la palabra exhortación tiene que ver con gente, con iglesia que tenga una buena orientación, un buen consejo para los demás. ¿Cuánta gente, hermanos, está por el mundo buscando consejo? O usted también como iglesia buscando consejo. En vez de venir al pastor a pedirle consejo, se va al psicólogo. No digo que la psicología está mal, pero la palabra de Dios, hermanos, en la boca de un siervo puede salvar también una vida. O la palabra del Señor en la boca de la iglesia puede direccionar bien a los vecinos, a la comunidad que necesita de orientación. Ocúpate en la lectura, porque entonces tu consejo va a venir desde Dios para los demás. ¿Qué más? Ocúpate en la lectura y en la enseñanza. Qué interesante, lectura, exhortación y enseñanza. La iglesia del Señor, que traza bien la palabra del Señor, que lo hace con fidelidad, entonces va a estar siempre ocupada. No va a ser una iglesia ociosa. Amén. Entonces, usted trace la palabra bien para que sea un ministro ejemplar o una iglesia ejemplar. Para que tenga una vida distinguida, esté ocupado, pero tampoco para que usted ande distraído. La palabra de Dios, si usted lo traza, si usted lo vive con fidelidad, no va a andar distraído. Y no va a decir, pastor, el diablo me ha tentado, pastor. La gente que no anda distraída, la iglesia que no anda distraída, resiste al diablo. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Más bien, usted huye del diablo, Señor. Es al revés. Y aquí usted tiene, hermanos, como iglesia, no andar distraído. Versículo 14 dice: no descuides, ¿qué cosa? El don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Pablo le dice a Timoteo: no andes distraído. Fue Timoteo advertido por Pablo que no ande distraído y que más bien dice: no descuides el don
¿Qué hay en ti? Pudo ser el don de pastor, maestro, evangelista. Lo cierto es que no descuides ese don. Usted y yo tenemos un llamado de Dios para no descuidarlo. Dice la Escritura que andemos como es digno de vuestra vocación. Y nuestra vocación, por lo menos para que usted quiera relacionarlo, usted es embajador de Cristo. ¿Amén o no? ¿Con qué propósito es embajador? Para llevar el mensaje, para reconciliar a los hombres con Dios. Qué vocación tan linda, hermanos. Qué privilegio tiene usted. Pablo tiene razón de decirle a Timoteo: no descuides. Si tú trazas la palabra bien, no descuides el don que Dios ha puesto en tu vida, que ha puesto en tu mano, porque algún día Dios te va a pedir cuenta del don que Dios te ha dado. Amén. Entonces, una iglesia, hermano, que traza fielmente la palabra de Dios es una iglesia ejemplar que no anda distraída. Sansón, ¿se distrajo Sansón o no? Sí, se distrajo Sansón. ¿Con qué se distrajo Sansón? Con las filisteas. Miren, con las filisteas. Se distrajo. Entonces, una iglesia, hermanos, que está centrada en la palabra no va a andar distraída. Es una iglesia de oración, es una iglesia de la palabra, es una iglesia que anda en santidad, es una iglesia que da buen testimonio para con los demás. Es una iglesia que rescata vidas y los incorpora al cuerpo de Cristo. Hermanos, es algo importante para usted y para mí, entonces no descuidar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Entonces la iglesia que traza bien la palabra del Señor es una iglesia ejemplar porque no anda distraída. Dile a tu hermano que está acostadito, que se está durmiendo: no andes distraído. Algunos le están diciendo: yo te he visto andar distraído. Entonces renuévate, no andes distraído, hermanas. Amén. Entonces Dios está obrando y está hablando a través de Pablo a Timoteo. Por eso es que el apóstol le dice: esto manda y enseña. Le advierte que enseñe contra las falsas profecías, contra los falsos maestros, pero también que sea riguroso en que su vida esté en la palabra de Dios. Amén. Centrado en la palabra del Señor. Cuando usted, hermano, procura, yo he experimentado algo y lo trato de practicar y sí me sale, pero a veces como que se me olvida y nuevamente tengo que retomar. Usted en algún momento, cuando se centró en la palabra, si es leyéndola o meditándola en el día a día, ¿ha llegado a no pecar? Sí, porque concentraste tu vida y tu mente en la palabra y te olvidaste del entorno, ¿no es cierto? Pudo ser 1 hora, 1 minuto, 5 minutos, y después cuando vuelves así, nuevamente tienes que volver a retomar esa vida de estar centrado en la palabra del Señor. Y sí se puede entonces. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, ¿no?, que medite, que viva, que sea un obrero aprobado, que no tenga de qué avergonzarse, que traza bien, no solamente que la escudriña, sino que lo vive, para que sea buen ministro de Jesucristo. Qué importante, hermanos. Por último, una iglesia que traza bien, con fidelidad, la palabra del Señor es una iglesia ejemplar porque transita o camina diligentemente. El versículo 15 y 16. Ocúpate en estas cosas. ¿Qué cosas? De lo que Pablo ha venido hablando. No andes distraído. Ten cuidado con los apóstatas. Ten cuidado con la gente que altera la verdad de Dios. Tienes que tener cuidado de las falsas filosofías, de las viejas sutilezas. Enseña esto y practícalo en tu vida. Ten en cuenta estas cosas. Ocúpate en ellas. Como le diría Pablo a los colosenses: pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de esta tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida junto con Cristo en Dios. Qué preciosa declaración, hermanos. Tu vida está en Cristo y tú tienes que vivirla en
en Cristo. Todo el día, todo el tiempo. Y eso es un trabajo que usted y yo lo tenemos que hacer. La hermana decía, hace poquito creo, ¿cuántos están felices? Creo que era así, ¿no? De seguir a Cristo, de vivir la vida cristiana. Obviamente es un sacrificio, sí, porque tienes que morir tú para que Cristo viva y se vea cada día en ti. Amén. Pero es una dicha, porque Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ocúpate en estas cosas. Dice, permanece en ella. ¿En qué se va a ocupar Timoteo? ¿En qué se va a ocupar la iglesia? ¿En qué se va a ocupar usted? En la palabra de Dios, en la vida de oración. Se va a ocupar usted en nutrirse de la palabra de verdad. ¿En qué se va a ocupar usted? En dar un buen testimonio. ¿En qué se va a ocupar? ¿En qué cosas se va a ocupar usted? En no andar desocupado, sino en lecturar, en exhortar y en enseñar. Usted tiene que seguir estas cosas y ocuparse en esas cosas de ¿qué? No descuidar el don que Dios le ha dado a usted. Ocúpate en esas cosas para que permanezcas en ellas, para que tu aprovechamiento se manifieste a todos. Qué importante, hermanos. Y también el apóstol le dice que no solamente se ocupe, que no solamente ande, sino que también Pablo le dice, ten cuidado de... Hermanos, nosotros somos peligrosos. Como decía mi hijita cuando era chiquita, peligrosos. Nosotros somos peligrosos. Nosotros somos bandidos. El Señor mismo le dice a Pedro, apártate de mí, porque nosotros somos, hermanos, muy, muy terribles. ¿Verdad? Si dile a tu hermano, no le digas no. Sí, hermanos. Es una lucha contra la carne. Por eso que el apóstol Pablo dice que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Porque algo pasa, te resentiste. El pastor no te miró, ay, el pastor que se cree. Hey, la hermana aquí, oh, la hermana allá, nosotros somos. Por eso dice Pablo, ten cuidado de ti mismo. Porque tu vanidad, tu orgullo, tu petulancia te puede llevar a quebrar la relación de la unidad del cuerpo de Cristo. Tu palabra áspera o tu lengua larga puede quebrar las relaciones en la edificación del cuerpo de Cristo. Ten cuidado de ti mismo. No, alguien dice, no, yo hablo sin pelos en la lengua, así yo soy. Y ahí, hermano, no sé, bueno, no sé a qué iglesia irás, ¿no? Así decimos, ¿no? Acá no, otro, gracias a Dios aquí no, porque acá es la iglesia Cristo, esperanza de vida. Acá no, en otra iglesia. Acá hay esperanza todavía, hermano, hay arreglo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Y por qué Pablo dice esto? Porque sabe Pablo que el ser humano es débil si no está tomado de Dios, si no está afianzado de la palabra. El ser humano es débil. Pero si estás con Dios, si estás tomado de Él, Dios, hermanos, va a ayudarnos, va a corregirnos, va a afirmarnos en su palabra. Amén. Ten cuidado de ti mismo. Miren, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñas. Porque si yo soy peligroso, mi enseñanza es peligrosa. El Señor en el Edén le dijo a Adán y a Eva, de todos los árboles del huerto comerás, como aquí el jardín, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque en el día que el de él comieres ciertamente morirás. Dios, siendo bueno y amoroso para que su creación no se pierda. Y viene otro instructor. ¿Y qué le dice? Con que.
Con que el pastor dice. Mas yo os digo. ¿Verdad? Con que la iglesia, mas yo os digo. Vino un falso maestro en el jardín y dijo, con que Dios dice. No, le dice, no morirás. Serás como los dioses. Miren que la mala enseñanza destruye sigilosamente, daña, aparta y te lleva a la muerte. La palabra de Dios te da vida y te da vida en abundancia. Y por eso que Pablo dice, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas. ¿Por qué? Porque si tú enseñas bien, entonces te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¡Qué bendición! Tracemos bien la palabra del Señor, hermanos. Que sea lo primero que usted pueda hacer en su vida, para que usted mismo se combata, para que usted mismo se edifique, y teniendo esa edificación, pueda usted también edificar a los demás. Esdras, me gusta Esdras, el libro, en el capítulo 7, versículo 10, dice que Esdras preparó su corazón, preparó su vida para escudriñar la palabra de Dios, para meditar, para saber, para estudiar, pero también para aplicarla a su propia, y después dice, para enseñarla al pueblo. Nosotros queremos enseñar sin aplicar y sin leer, pero usted haga la de Esdras, siga la recomendación del apóstol Pablo. Hermanos, no sé si el Señor tarda su venida más de lo que estamos nosotros esperando, pero si tardase más, usted, hermanos, estos 14 años, si Dios no viene en 14 años más, los 28 que cumpla, siga fiel a la palabra de verdad. Amén. Siga fiel en la palabra que usted conoce. Siga fiel edificando su vida con la palabra del Señor. Los consejos de esta vida son pasajeros, pero el que permanece en su palabra, según Juan capítulo 2, versículo 15, 16 y 17, permanece para siempre. Vamos a ponernos de pie. Vamos.